Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes después de nuestra charla del día de hoy al mediodía. Habíamos iniciado esta segunda entrega del curso de gestión de riesgos crediticios con un artículo muy importante de parte del señor Rumiche, Gustavo Rumiche, gerente de riesgos de Caja Huancayo, donde nos hablaba de cambiar ese paradigma que se tiene con las microfinanzas, en que se dice que el alto nivel de riesgo en los créditos de microfinanzas y en las microfinancieras está asociado a un alto nivel de morosidad. Y ese paradigma se tiene que cambiar. Y ese paradigma se puede cambiar con una mejor gestión, un seguimiento permanente, una segmentación de la cartera y sobre todo con temas muy importantes como la información a nuestros clientes. Es importante que se mantenga una buena calidad de la cartera en los indicadores de morosidad, pero no necesariamente con mayor crecimiento de cartera, sino que el crecimiento sea con calidad. Esto es que se haga una eficiente labor de evaluación, tanto objetiva como subjetiva, de todos los créditos microfinancieros. Vamos a iniciar esta segunda charla del día de hoy con otro artículo que publicaron el día de hoy también a través de Facebook. Eh, eh, Respecto al tema de las microfinanzas a cargo del señor Edmundo Lizarzaburu, que es profesor de SAN. El título de este artículo es que es necesario verificar la eficacia de los programas de crédito con garantía estatal. A propósito del tema de Reactiva 1 y 2, FAE-MIPE, y también a propósito de lo que acaba de salir respecto al tema del congelamiento de las deudas. Entiendo que el día de hoy se ha promulgado esa ley, no he tenido la oportunidad de revisarla, sería bueno que se pueda revisar para que se tenga conocimiento de qué se puede y no se puede hacer. El señor Lizarzaburu comenta lo siguiente: la reciente promulgación de la Ley de Reprogramación y Congelamiento de Deudas se suma a otros programas de garantías estatales como Reactiva 1 y 2 y FAEVIPE, entre otros que ha lanzado el gobierno con el fin de evitar que se rompa la cadena de pagos. No obstante, es necesario que se establezcan los candados necesarios o mecanismos de control que permitan verificar la eficacia del programa y evitar el mal uso del dinero, recomendó Edmundo Lizarzaburu, profesor principal de ISAM. Asimismo, el catedrático también le preocupa la salud del sistema financiero y las instituciones que la conforman. Por ende, consideró que el reglamento de la reciente norma debe contemplar las provisiones. El reglamento nos tiene que hablar sobre las provisiones considerando que la morosidad se ha ido incrementando. La morosidad está asociada a las provisiones asociadas a los resultados de las entidades financieras. Hay que esperar qué dice el reglamento sobre las provisiones. En enero, la morosidad del sistema financiero estuvo en el orden del 3.09%. En marzo subió al 3.38%. En julio se ubicó en 3.02% y al cierre de agosto está en 3.10%. Pero este resultado podría estar distorsionado por los 30.000 millones colocados a través de Reactiva. Este resultado es parte de los programas Reactiva a que se ha implementado. Es decir, la mora no ha subido en términos porcentuales, en valor nominal, por cuanto había una colocación. Es decir, se han mantenido los niveles promedio de morosidad, pero a costa de mayor colocación que ha sido a través del tema del crédito de Reactiva 1 y 2. Más allá del reglamento y mecanismos de control, para Lizarzaburu es importante el acercamiento que ha tenido el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la Ley de Reprogramación y Congelamiento de Deudas. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Noboa, esta norma beneficiaría a más de 7.5 millones de personas. Es importante la fiscalización, es necesaria. El profesor Pesán fue muy crítico por los desembolsos realizados por programas con garantía estatal sin establecerse en su reglamento los mecanismos de control y evaluación que midan la efectividad de la ayuda estatal. Por ende, recomendó a las autoridades que establezcan en el reglamento de la Ley de Reprogramación y Congelamiento de Deudas los indicadores que permitan verificar que el beneficio sea tangible, es decir, sea efectivo, se pueda verificar. La reprogramación puede beneficiar a las entidades porque ayudaría a ordenar y reducir provisiones. Sin embargo, lo importante es establecer una meta. Caso contrario, solo estaríamos dando paliativos. Es importante establecer mecanismos de control para evaluar si existe eficacia en el uso de los programas, indicó Lizarzaburu. Es necesario que el reglamento contemple indicadores de control que permitan se beneficie a las personas o negocios que realmente necesitan de la ayuda estatal. ¿Qué pasa si tenemos personas que están reprogramando deudas
pero en el último de 3 meses han adquirido vehículos o propiedades. No es que esté mal, pero si el dinero tiene el aval del gobierno y tiene un propósito, es necesario establecer indicadores para que el propósito del programa se cumpla fehacientemente, apuntó. Y si no pagan. El especialista reconoce que la reprogramación de deudas ayudará al flujo de cajas en las personas, pero resaltó que estos créditos deben pagarse, de lo contrario se afectaría a las entidades financieras. No olvidemos que la calificadora de riesgos Moody's dijo que le preocupa la morosidad en el sistema financiero peruano. El gobierno debe establecer indicadores. Si bien hay una garantía del Estado peruano, si alguien no paga, ¿en qué situación quedarán estas personas o empresas que no pagaron? Hay que precisar en el reglamento sanciones y los mecanismos de control para que en los próximos años no se tenga que sacar una ley para exonerar a todas las personas que no pagaron, recomendó. Izazauro resaltó que contribuir con reactivar la economía no es solo acogerse a los programas de financiamiento, sino ver la manera como cumplir con estos pagos. Es momento de pasar de la reacción a la acción. ¿Cómo pasar de programas de financiamiento a programas que realmente activen el ciclo productivo? Según Izazauro, esto se logra con desembolsos parciales y objetivos claros, acompañados de mecanismos de fiscalización. Se han visto casos que las empresas han accedido a Reactiva y en lugar de usar ese dinero como una palanca para activar el ciclo productivo de la empresa, pagar al proveedor o trabajadores, lo que hicieron es pagarse lo que las empresas les deben. Quedaron descapitalizados para que la empresa siga produciendo. El fin de Reactiva es activar el ciclo productivo de la empresa. Esto no considera al accionista, pero sí al proveedor, al colaborador, al cliente y la parte tributaria. 4 variables fundamentales en el desarrollo de una empresa. Para el especialista, es necesaria una revisión de estados financieros de las empresas que fueron beneficiadas con programas como Reactiva. De esa manera, consideró, se verán si los negocios beneficiarios se apalancaron o no. El profesor de San resaltó la importancia de acompañar los programas estatales de garantía de créditos con la apertura de todos los sectores económicos del país, considerando la urgencia de acelerar la economía local, que se prevé cierre el año con una caída de por lo menos el 13% en el PBI. Se viene otra reactiva, pero considero que este nuevo programa se llame Activa Perú. Es momento de la reacción a la acción, y de eso va encadenado a la apertura de las fases. Considero que estamos en la fase 3.5 antes que la cuarta. Hay sectores que no se han aperturado y que es necesario inicien actividades, concluyó. Fíjense ustedes qué nivel de crítica muy constructiva de parte del especialista, el señor Izazauro, catedrático de SAN, muy constructiva desde el punto de vista que no es que le va a dar con palo a esta medida de reactiva, pero sí llama mucho la atención el tema, primero, que, a ver, seamos totalmente claros con esto, no ha alcanzado a los niveles que debería haber alcanzado o a los sectores que debía haber alcanzado. Primero, algo que comentamos desde el comienzo también, es que no se le había dado o no se habían considerado totalmente bien los niveles de riesgo y qué podía pasar luego si es que alguien no deseaba pagar, o no podía pagar o no pagaba finalmente estas obligaciones. ¿Quién va a pagar esos créditos finalmente? El Estado. Y el Estado finalmente somos nosotros a través de nuestros impuestos. Primero. Segundo, como toda evaluación de crédito requería una evaluación, como todo desembolso de crédito requiere una previa evaluación. Y considero que no se han hecho las evaluaciones exhaustivamente, porque finalmente un reactiva tiene que ver con un crédito prácticamente de refinanciamiento, donde te alcanzan un salvavidas para que tú puedas levantar. Sin embargo, el refinanciamiento no te otorgan dinero. Acá se otorgaba líneas de crédito. Pero esto no ha ido aparejado o acompañado de un reglamento que haga un seguimiento permanente al destino de ese crédito y ver si finalmente el reactiva como crédito ha servido para los fines que fue constituido. Es todo un reto el asunto de ver qué va a pasar con estos créditos reactivos, si realmente funcionaron o no. Pero me preocupa algo más y venía pensándolo en cuanto venía leyendo el artículo. El plan del congelamiento y reprogramación de deudas está destinado principalmente a créditos entre 10.000 y 50.000 soles, entiendo yo, sin haber leído la ley ni aún menos aún el reglamento. ¿Cómo va a beneficiar a las entidades microfinancieras
este programa de congelamiento y reprogramación de deudas, me pregunto yo, y es una pregunta muy personal y no tiene nada de política mi pregunta, ¿cómo va a beneficiar a las entidades microfinancieras y beneficiar desde el punto de vista de que se eviten tener problemas con el repago de los créditos si Reactiva no ha ido a parar a las manos de las que debió ir a parar, realmente? Es una gran pregunta, es un gran reto, más aún si no se tiene un reglamento determinado para el acompañamiento en los créditos reactivos, acompañamiento y seguimiento permanente de esos créditos, para qué fue usado, si fue usado oportunamente o no. Esos son los grandes retos que tenemos en esta etapa de emergencia, de pandemia, y que nos llevan a verificar que el futuro inmediato no es tan seguro que digamos. Sin embargo, cabe la responsabilidad de las entidades financieras, por un lado, y los clientes, por otro lado, a buscar, por ejemplo, esa recomendación que hace el señor Lizarzauro, pasar de una reacción a una acción, y que el siguiente reactiva pues no se llame reactiva, sino activa, y que esto permita que realmente se llegue a una fase 4 de reactivación con todos los sectores de por medio estimados, porque hay bastantes sectores que no se han, ni siquiera han reaperturado operaciones, llamemos gimnasios, otros sectores, ¿no? El sector turismo está duramente golpeado a partir de la pandemia y de la emergencia. Entonces, creo yo que las consideraciones han debido ser siempre técnicas, más no políticas. Hay evidencia de que se han beneficiado muchas empresas que realmente no lo requerían. Primero. Segundo, ya hay evidencias de que las empresas no utilizaron el Reactiva para el fin que era el adecuado. Entonces, desde ese punto de vista, sí se requiere tomar ya medidas rápidas de reacción, porque se avisora un peligro de riesgo crediticio bastante fuerte más adelante. Y yo creo que, espero equivocarme realmente, espero de todo corazón equivocarme, que el principal problema van a ser las microempresas. Primero, porque no les llegó el reactivo. Y segundo, que estos condicionamientos, aún, vuelvo a repetir, sin haber leído el reglamento y la nueva ley sobre reprogramaciones y congelamiento de deudas, las microfinancieras van a encontrar un indicador de morosidad bastante alto si es que esto no está bien realizado el seguimiento que se requiere. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gil, soy bachiller en Economía y mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia del día de hoy con la culminación de la primera unidad, en la cual estábamos viendo algunos números de estadísticas que nos proporcionaba equilibrio financiero, y en eso nos quedamos al cerrar la conferencia del día de hoy al mediodía, donde veíamos la evolución del número de entidades a través del tiempo desde el año 2002 hasta julio del 2020, que es el último reporte recogido por Equilibrio Financiero, donde nos decía que la banca múltiple se había mantenido desde el 2002 hasta ahora en 15 entidades financieras que se encuentran en ese sector de la banca, habiendo llegado hasta picos de 17 el año 2014. Han entrado y han salido algunas entidades, no han quebrado, pero han cerrado operaciones en el país. En financieras teníamos apenas cero entidades en el año 2002. Hoy en día estamos contando con 10 entidades. Cajas municipales, sí han habido caídas de cajas municipales, la que más recuerdo es la caja de Pisco, si no me equivoco, hace algunos años, hace 2, 3 años, si no me equivoco. Eran 14 en el 2002, el día de hoy, a junio del 2020, son 12. Las cajas rurales, bueno, desde el 2010 a la fecha, cayeron el 2016 al 18, el 19 se han levantado, son 7 entidades denominadas con la denominación de cajas rurales. Las EPIMES hoy en día son 9. Ahí sí les hacía la acotación de que habían 2 EPIMES que se habían convertido en financieras, como son Proempresa, como es Financiera Confianza, en la cual tuve el gusto y el honor de trabajar durante poco más de casi 3 años. Entonces, y las cooperativas se mantienen en 438. Algunas de ellas, no todas, como debería ser en realidad, ya son supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Okay?
El total de créditos colocados desde, imagínense, el 2002 al 2020 en la banca ha pasado de 37.000 millones a 319.000 millones. En las cajas municipales ha pasado de 1.231 millones a 22.000 millones 869 a junio del 2020. En general, el sistema financiero ha pasado de colocar el año 2000 37.208 millones de soles eh, a pasar a 360.626 a julio de este año. Perdón, tengo un problema físico, discúlpenme por favor. Ha pasado de 37.208 en el año 2000 a 360.626 millones de colocaciones al junio del 2020. Aún estando en plena pandemia, en el pleno pico de la pandemia y de la emergencia, las colocaciones se han ido siempre en aumento. La morosidad, que es lo que más preocupa, este es a junio del 2020, Caja del Santa, con el pico más alto, con 24.71% de morosidad. Si vemos lo comparativo del año 2019 para el mismo periodo, junio del 2019, Caja del Santa, o los que están en la parte de arriba liderando negativamente los indicadores de morosidad, por ejemplo, Caja de Lima ha bajado un poco, en casi 3 puntos, se mantiene rojo, inclusive con más de 2 dígitos. Caja Sullana ha incrementado, Caja del Santa incrementó, Caja Paita bajó algo, pero sigue en 2 dígitos de morosidad. Caja Tacna incrementó su morosidad casi un 50%, es bastante considerable este incremento en respecto a Caja Tacna. El incremento del Santa es de 1.39 y el de Sullana es de 1.26. Si bien es cierto, no hay un crecimiento totalmente explosivo, pero ya encontrarse con 2 dígitos de morosidad es bastante complicado para estas instituciones. Y fíjense que, por ejemplo, habiendo visto hoy día en la mañana en el primer cuadro que vimos, que había un calce entre lo colocado y lo captado en ahorros, tanto a nivel del sistema bancario como a nivel de cajas municipales, había un calce casi perfecto. La diferencia no era muy alta entre lo captado y lo colocado. Sin embargo, esta gestión que tiene un nivel de morosidad de 2 dígitos en rojo para instituciones como Caja Sullana, que considero que es la que mejor pagaba intereses TREA de rendimiento total en ahorros, por ejemplo, en sus plazos fijos había llegado hasta 7.60, si no me equivoco, obviamente con depósitos a 2 años y regular cantidad de dinero depositado. Esto afecta a sus resultados firmemente. Entonces, lamentablemente con estos indicadores de morosidad, las políticas internas de cada una de esas instituciones ya son supervisadas, reguladas, vigiladas con mayor atención por parte de la superintendencia y les realizan algunas observaciones que repercuten en las colocaciones, porque, a ver, les indican que dejen de colocar en tal sector, que el monto de los créditos no exceda tal monto, respecto inclusive a temas patrimoniales. Entonces, y considero yo, y es una opinión personal, conociendo un poco más de cerca, sobre todo, por ejemplo, lo que se refiere a Caja de Lima y a Caja Sullana, bueno, también laboré en la Caja de Paita en algún tiempo, es que en el caso de Sullana y de Paita es muy posible que el tema pase por haberse distorsionado sus objetivos en cuanto al mercado objetivo, valga la redundancia. Quiere decir que se salieron de las colocaciones microempresa totalmente. Estoy especulando. En el caso Sullana sí tengo casi la total seguridad porque hemos trabajado directamente con Caja Sullana por el proyecto que les he hablado en algún momento de Surco, donde los accionistas han solicitado créditos en forma individual y la empresa a nivel corporativo. Entonces, por ahí entendemos, por ejemplo, en el caso de este proyecto, como riesgo único, estamos hablando de casi, en total, casi 12 millones y algo de soles colocados solamente en un solo proyecto, lo cual implica un nivel de riesgo bastante alto. Para el año 2018-19
Caja Sullana dejó de colocar lo que colocaba, por ejemplo, en créditos hipotecarios. Los niveles de aprobación habían sido manejados de tal manera que se bajaban los niveles de aprobación de acuerdo al rango del funcionario. Entonces, hay situaciones que repercuten en el accionar. Y aparentemente no son acciones que repercuten en forma inmediata, pero sí van resintiendo al cliente propiamente dicho, porque clientes que esperaban, siendo cumplidores en los cronogramas de pago establecidos, que esperaban mejoras en tasas, mejoras en montos de crédito, se encuentran con los crespos hechos, porque finalmente, por las medidas que deben tomar para regularizar estos indicadores de morosidad, las entidades financieras deben también tomar medidas respecto al tema de las colocaciones. Vemos, por ejemplo, que Caja Huancayo, y fíjense que los números fríos respaldan las acciones que pueden estar tomando. Hablábamos de los cambios de paradigma que había adoptado Caja Huancayo hace aproximadamente unos 3 o 4 años. Fíjense ustedes los niveles de morosidad. Inclusive con la pandemia, Caja Huancayo tenía una disminución del 0.56%. ¿Se dan cuenta? Caja Arequipa, disminución también. Caja del Cusco, también una disminución. En el caso de Caja de Piura, sí ha tenido un aumento con un peligroso acercamiento hacia los 2 dígitos. ¿Ok? Caja de Ica tiene una morosidad de ese nivel, entiendo que por el tema de las colocaciones, ¿no? Ellos no están creciendo mucho y en términos efectivos, en términos reales, posiblemente la mora no le están gestionando adecuadamente. Estos son los números a junio del 2019 respecto al tema de calidad de cartera y morosidad, principalmente para las empresas microfinancieras. Los números no te van a dejar mentir. Les vuelvo a repetir lo que nos comentaba en el artículo que presenta el señor Rumiche de Caja Huancayo, nos dan unos indicadores muy buenos respecto a la morosidad. La meta de ellos es estar en el nivel del 3%, es decir, de 2 a 3% de morosidad. Entiendo que es mayor a 30 días, entonces yo creo que van por buen camino. Aparte que Caja Huancayo, Caja Cusco están teniendo presencia, Caja Arequipa y Caja Piura, por ahí Trujillo también están teniendo, y fíjense que Caja Trujillo también, a pesar, por ejemplo, de los problemas del año 2017 por las lluvias que afectaron seriamente el agro, los créditos agropecuarios y todos los conexos créditos comerciales que tenían que ver con el agro, pues han caído, ¿no? Entonces los niveles de morosidad podrían haberse disparado a raíz de estos sucesos. Sin embargo, Caja Trujillo parece que está manteniendo una buena gestión, tiene una disminución de morosidad y entonces la gestión se va a reflejar en los números, ¿no? Las medidas adoptadas son reflejadas a través de los resultados de gestión. Estas son las estadísticas que tenemos al junio del 2020. El ranking de bancos que nos habla del retorno a este ranking en posiciones espectaculares de instituciones del sistema financiero bancario. Tenemos acá el enlace, vamos a verlo. Este es la cuarta vez, creo, que presento este cuadro que me parece realmente de orgullo para todos. A ver, permítanme un poquito. Que no se pasa, ayúdame. Aquí está, creo que está saliendo. A ver, está cargando. Es un enlace de internet, está cargando. A ver, compartimos la pantalla. Aquí lo tenemos. Está cargando. El ranking de bancos los mejores 3 años después. Desde el año 2017 que no figuraban en las posiciones que hoy día, al 31 de marzo de este año, han figurado. Tengan en cuenta que hay, y lo vamos a ver acá en este artículo, que hay indicadores que son muy importantes para ser analizados y que de hecho han sido analizados por la revista América Economía, que es la que propone este ranking de instituciones financieras a nivel de Latinoamérica. Es un ranking de 25 entidades. Desde nuestro último especial de bancos publicado el año 2017 ha corrido mucha agua bajo el puente. Y una de las novedades que vale la pena notar es la mejoría de los indicadores de los bancos peruanos.
que los ha llevado a tener las mejores posiciones en este listado actualizado de los 25 mejores bancos. Lidera el Banco Continental BBVA del Perú, que alcanza la primera posición por mostrar equilibrio en todas las variables de la metodología utilizada por América Economía Intelligence. Este banco, al igual que los otros bancos peruanos, destaca principalmente porque aumenta en activos y mejora su liquidez. Y fíjense ustedes que hablando del tema que lo vamos a ver más adelante con detalle, el tema de los acuerdos ¿cómo se llama esto? De la ciudad se me fue el nombre, discúlpeme por favor, Basilea 1, 2 y 3, que buscan siempre tomar las medidas necesarias para que las entidades financieras asuman un papel fortalecidos ante la posibilidad de pérdidas ante situaciones como las que hemos pasado de emergencia, que pueden llevar a crisis de no pago de parte de los clientes. Si este es el análisis que hace América Economía Intelligence y habla de que hay una mejora sustancial en la liquidez, quiere decir que ante situaciones de riesgo, de peligro, las entidades financieras peruanas se encuentran bien posicionadas. Los otros peruanos en las más altas posiciones son el Banco de Crédito, que están en la tercera posición, gracias a que mejoró los tamaños de tamaño, liquidez, rentabilidad y suficiencia de capital. Le siguen Scotiabank, Interbank en sexta y octava posición respectivamente, gracias a sus mejoras en los indicadores de calidad de cartera y suficiencia de capital. Calidad de cartera tiene que ver con gestión de riesgos, con gestión de mora, que es importantísimo. A ver, y aquí tienen los indicadores, tamaño, que tiene una ponderación del 10%, liquidez 10%, rentabilidad 20%, 25% en eficiencia, en calidad de cartera el 15% en 20% de suficiencia de capital. El Banco Continental en primer puesto, el Banco Crédito en tercero, en sexto puesto Scotiabank de Perú y en octavo puesto el Interbank. Para las personas que laboran en estas instituciones esto debe llenarles de orgullo. Siempre lo he dicho, las instituciones la hacen los funcionarios. Entonces estos resultados no fueran posibles si no hay un buen trabajo por parte de los funcionarios de estas entidades. ¿Ok? Para la ubicación de este ranking se aplica el método CAMEL, que es la suficiencia de capital, evalúa la suficiencia de capital, evalúa la calidad del activo, el management, la gestión de la entidad, las ganancias, la liquidez. Y tiene estas ponderaciones, 20, 15, 25, rentabilidad sobre ROI y ROA, 20%, liquidez al 10% y tamaño al 10% tamaño de sus activos. Es por eso que es importante que se pondere bien la posición en que se encuentran estas entidades financieras al cierre del 31 de marzo de este año, ya habiendo empezado inclusive la pandemia. ¿Ok? Ya habíamos visto los números, estábamos viendo el tema del ranking de bancos. También tenemos el ranking de bancos de bancos y cajas en el Perú. En el sector bancario y cajas se mantiene siempre en las primeras posiciones. Fíjense ustedes, no es casualidad que las entidades bancarias que están en ranking externos, en los primeros lugares, lo mantienen obviamente a nivel interno. Y es Caja Arequipa quien lidera como está entre las 100 empresas peruanas para atracción de talento, atracción y retención del talento. ¿Qué es lo que se requiere dentro de las instituciones? Ya les decía, las instituciones, las entidades son desarrolladas por personas, son las personas con la buena gestión, con el buen trabajo que realizan, las que llevan al frente y llevan adelante a sus instituciones. Nuestra presencia por segundo año consecutivo en esta lista de parte de Cajas Arequipa lo indican, reafirma el dedicado trabajo y alta motivación de nuestros colaboradores, a quienes reconocemos y felicitamos, pues su entrega y competencia hacen posible que Caja Arequipa sea un factor significativo en la inclusión y desarrollo de todos nuestros clientes. Caja Arequipa impulsando el bienestar de los microempresarios en el país. Fíjense ustedes, está por encima de Mi Banco, de Citibank, de Pichincha, del Banco CNB y de Caja Trujillo, que en el puesto 11 es la que sigue entre las empresas, 100 mejores empresas peruanas de atracción y retención del talento. Entonces, con eso hoy estábamos finalizando la conferencia del día de hoy en la mañana. ¿Ok? Y vamos a iniciar nuestra conferencia del día de hoy por la tarde.
que tiene que ver ya directamente con meternos de lleno en lo que son las operaciones activas tradicionales, conceptos básicos, productos como cartas fianza, leasing, factoring, la gestión crediticia. Hacia ella vamos. Vamos armando el muñeco del cual les hablé. ¿Ok? ¿Qué son las operaciones y servicios bancarios? Vamos a empezar siempre por el tema teórico, como es lo que corresponde. Porque es importante que mantengamos siempre la parte teórica bien internalizada para poder desarrollar bien ese trabajo en base a lo que dice la teoría, en base a lo que dicen los reglamentos, en base a lo que dicen las políticas de créditos y de riesgo de cada una de las instituciones. Las operaciones bancarias son las actividades con las que el banco presta sus servicios financieros a sus clientes. Diversos servicios que ofrecen las entidades bancarias, financieras, cajas municipales y rurales en el país, en el Perú. Dos tipos de actividades, dos tipos de operaciones bancarias tenemos. ¿Ok? Las operaciones pasivas y las operaciones activas. Habíamos indicado muy pinceladamente el día de hoy en la mañana que las operaciones pasivas se denominan como tal en términos estrictamente contables porque le generan un adeudo a la entidad financiera. Es decir, el cliente que deposita su dinero en ahorros dentro de la entidad financiera genera un adeudo para el banco hacia este cliente, al cual le debe devolver ese dinero depositado con los respectivos intereses generados por el tiempo que tiene el banco el dinero depositado en ahorro. Por eso se determinan como operaciones pasivas. Son los ahorros, los distintos productos de ahorro, desde ahorro corriente a inclusive ahorro con cuentas corrientes. ¿Ok? El ahorro corriente es aquel que se puede depositar y retirar en cualquier momento. El ahorro en cuenta corriente es aquel ahorro que le permite girar cheques al cliente. ¿Ok? Operaciones pasivas son todo lo que se refiere a ahorros. Y operaciones activas, y en lo estricto del tema estrictamente contable, las activas se convierten en cuentas por cobrar de parte de las entidades financieras hacia sus clientes, porque se tratan de los créditos otorgados para los distintos fines y finalidades que tengan los proyectos a desarrollar por los clientes o el consumo o la construcción, compra o mejora de bienes. Y estoy hablando de créditos comerciales, créditos de consumo y créditos hipotecarios con motivo de compra, mejora o mejora de bienes, ¿ok? Inmuebles, perdón, de bienes inmuebles. Las operaciones activas son un instrumento de financiación al que acuden empresas, personas jurídicas y personas para cubrir sus necesidades, sean estas de la naturaleza que sean. Las operaciones bancarias activas que realizan las entidades de crédito pueden ser clasificadas de acuerdo con distintos criterios. Por ejemplo, tenemos créditos u operaciones activas destinadas a capital de trabajo. Y también tenemos créditos u operaciones activas destinadas a activo fijo. Me voy a adelantar un poco porque capital de trabajo termina siendo también uno de los principales indicadores para la evaluación crediticia. En la evaluación objetiva, capital de trabajo constituye dentro de un balance todo aquello con lo que cuenta el cliente para desarrollar su negocio y que puede ser convertido en dinero en forma casi inmediata. ¿Qué puede ser convertido en forma casi inmediata en dinero en un negocio? Por ejemplo, el inventario con que cuenta en sus estantes. Eso puede ser convertido. Baja el tarro de leche Gloria, lo vende y el tarro de leche Gloria se lo lleva el cliente y el dueño del negocio se queda con el dinero. Lo convirtió en dinero rápidamente. ¿Qué más puede convertir en dinero rápidamente un cliente? Sus cuentas por cobrar de corto plazo. Aquello que lleva, por ejemplo, el bodeguero, su cuaderno de cuentas por cobrar para los vecinos aledaños a su negocio, por ejemplo. Que les cobra cada semana, cada 15 días o cada fin de mes. También puede convertir en dinero en forma inmediata y se constituye como activo corriente aquello que tiene guardado en el banco en cuentas de ahorro corriente, las cuales puede disponer en cualquier momento, o lo que tiene producto de la venta en el cajón de ventas de su negocio. Capital de trabajo es aquello que se requiere para poder realizar o se convierte en dinero rápidamente. Como indicador, capital de trabajo es aquello con lo que cuenta el cliente, como indicador financiero y contable. ¿Por qué? Porque compara lo que tiene el cliente en su activo circulante o corriente, es decir, aquello, vuelvo a repetir, que puede convertir rápidamente en dinero o en un plazo no mayor de un año, contra aquello que debe por capital de trabajo también, que se constituye en el pasivo corriente o circulante, aquellas deudas que por antigüedad o por cronograma de pagos no superan el año de antigüedad. ¿Estamos? Si se puede financiar capital de trabajo, eso es uno de los destinos de
de crédito. El cliente solicita un capital de trabajo porque quiere incrementar el volumen de inventarios que tiene. El cliente solicita un crédito para capital de trabajo porque se quedó sin liquidez para asumir algún tipo de pagos del mismo negocio, servicios, personal, etcétera. Puede solicitar capital de trabajo porque requiere sostener aquellas cuentas por cobrar que aún no han sido coberturadas y tiene la posibilidad de desarrollar algún tipo de negocio. Ese es como destino de crédito capital de trabajo. Como destino de crédito activo fijo es el tipo de crédito en el cual se financia inmuebles, maquinaria y equipo para el negocio. Y es aquello que no se puede convertir en dinero rápidamente, por eso es de condición fija o no circulante o no corriente, porque el plazo máximo es de superado el año. ¿Ok? Estos son criterios para determinar, por ejemplo, el tipo de clasificación de créditos, para activo fijo o para capital de trabajo cuando se trata de clasificarlo por el destino hacia dónde va el crédito solicitado. También hay créditos de tipo de consumo, como aquellos créditos que son destinados para el pago de algún bien, de algún servicio de parte del cliente, o para realizar un viaje, o para realizar estudios. ¿Ok? Eso es para consumo. ¿Consumo por qué? Porque esto no va a generar una ganancia para el cliente, sin embargo tendría que ser pagado con el respectivo interés producto del trabajo del cliente con lo que puede asumir la deuda. Créditos hipotecarios cuando alguna persona natural o jurídica requiere la compra, mejora de un bien inmueble que es de su propiedad. Esto tiene como destino esta compra o mejora y lo que normalmente es recurrente es que el bien comprado o mejorado sirva como una garantía real para la operación crediticia. Estos son los distintos criterios con los que se toma la clasificación de los créditos, para qué, cómo y oportunidad se requiere. Las operaciones activas son los créditos otorgados bajo las diferentes modalidades que hacen estos, también desembolsados en cuentas corrientes, a través de pagarés, tarjetas de crédito o créditos de consumo directamente. ¿Qué es un crédito bancario? Un crédito bancario es cuando una persona o empresa recibe dinero de una entidad financiera, pública o privada. Este crédito se suele otorgar por bancos o entidades similares. Hay diferentes tipos de créditos bancarios, créditos comerciales, créditos hipotecarios y créditos de consumo que los acabamos de mencionar. En los créditos, las entidades prestan dinero a sus clientes cuando prueban su solvencia mediante acreditación de ingresos o acreditación de propiedades. Esto último personalmente lo considero un poco discutible como término directo de decir que otorgo un crédito a cambio de que tú tengas propiedades, porque los créditos se otorgan principalmente por la capacidad de pago, es decir, se evalúa que el cliente tenga la posibilidad de hacer pagos con los ingresos que genera su negocio o con los ingresos que tiene el cliente, y también se evalúa subjetivamente la voluntad del cliente para pagar el crédito. Si esto resulta positivo, a partir de ahí se aprueba el crédito. Es a partir de ahí, de acuerdo al monto solicitado, en que se determina, y también de acuerdo al riesgo en que se está incurriendo, se determina que el crédito debe requerir un colateral. En este caso, el colateral viene siendo la garantía. ¿Ok? Los créditos bancarios son muy utilizados por las empresas para financiar sus nuevos proyectos o seguir en expansión. En los bancos o entidades financieras bancarias podemos obtener dinero mediante préstamos o créditos bancarios. La principal diferencia es que los préstamos, la entrega del dinero es una suma fija y sobre esta suma se pagarán los intereses que podemos ir devolviendo con el capital o por separado. Generalmente en el sistema peruano se devuelve en la cuota, se está pagando capital e interés de acuerdo a un cronograma de pagos y de acuerdo al tipo de tasa de interés, siendo la más común, por ejemplo, la tasa de interés al rebatir, en el cual el cliente va pagando el interés determinado por el tiempo que tiene el dinero prestado en sus manos. Por otro lado, en el caso de los créditos bancarios se dispone de cierta cantidad de dinero dependiendo de nuestra posibilidad de pago en el futuro. Aunque tenemos disponible cierta cantidad de dinero, no es necesario utilizar todo ese dinero pudiendo disponer solo de una parte. Este es el claro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de los créditos obtenidos a través de las tarjetas de crédito, en donde te aprueban una línea de crédito y se va utilizando de acuerdo al consumo que estás haciendo. También otras formas son aquellos fideicomisos por garantía, por ejemplo, en el cual se otorga un crédito para el financiamiento de un proyecto inmobiliario, por ejemplo, o de un centro comercial, en el cual se va disponiendo del dinero de acuerdo al avance de la obra. Estos créditos normalmente se hacen para
culminar el proceso constructivo o para llevar a cabo el proceso constructivo y culminarlo. Y el desembolso es paulatino de acuerdo al avance de la obra. Esto quiere decir que siempre, al igual que lo que se cobra en las tarjetas de crédito, siempre se va a ir cobrando sobre el dinero ya utilizado. ¿Ok? Y eso es importante que se sepa porque muchas personas no saben manejar el uso o tener bien usado las tarjetas de crédito y incurren en situaciones comprometedoras porque llegan un momento en que pueden no tener la posibilidad de asumir la deuda que deben pagar. Tipos de créditos: hay créditos corporativos, créditos a pequeñas empresas, crédito a microempresas, crédito a grandes empresas y crédito a medianas empresas. Estas clasificaciones tienen que ver con el nivel de ventas anualmente que tiene cada una de estas empresas. Los corporativos están dirigidos a créditos a empresas con valor de ventas por lo menos de 200 millones de soles al año. Las grandes empresas son entre 20.000, pero menores a 200 millones al año. Las medianas empresas son desde 300.000 hasta 300.000 soles. Las pequeñas empresas de 20.000 a 300.000 soles y microempresas se debe ser menor a 20.000 soles en ventas. ¿Ok? Créditos de consumo revolvente: estos tipos de créditos se otorgan a personas naturales con la finalidad de pagar. Son los créditos de consumo que se otorgan para pagar deudas, bienes, compra de servicios, etcétera, etcétera, viajes, educación, etcétera. El crédito revolvente se refiere a que estos créditos pueden ser pagados por un monto inferior al de la factura, acumulándose la diferencia, a la que se le aplica la tasa de interés correspondiente para posteriores facturas. Los créditos de consumo no revolventes es igual a un crédito que se otorga a personas naturales para fines distintos de la actividad empresarial. La diferencia está en que, en este caso, el crédito se debe pagar por el mismo monto facturado y no de manera diferida. Los créditos hipotecarios están destinados a personas naturales para la compra, construcción, reparación, remodelación, ampliación de vivienda propia, siempre y cuando estos créditos estén bajo la garantía de una hipoteca o una garantía real. Los créditos de consumo es un préstamo a corto o mediano plazo que se otorga a un banco o caja u otra entidad financiera que permite obtener dinero de libre disposición y que es utilizado para financiar la compra de bienes de consumo, el pago de servicios, entre otros fines. Los créditos comerciales son montos de dinero en moneda nacional o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo como destino o adquisición de bienes, que en este caso tiene que ver con los activos fijos, el pago de servicios orientados a la operación de la empresa también. Los créditos comerciales, los créditos microempresas, los créditos de consumo y los créditos hipotecarios, como vemos en las imágenes. ¿Ok? Es importante que el cliente sepa el manejo y el conocimiento del tema de las tasas de interés. La oferta de tasas siempre ha sido una de las principales herramientas de, digamos, de competencia entre las entidades financieras. No que mi entidad te cobra menos, que esa entidad de allá te cobra más, y yo no te voy a cobrar tal cosa, la otra entidad sí te cobra. Es importante porque esto viene desde hace algunos, calculo yo, unos 5 o 6 años, donde se determinó que, por ejemplo, para el tipo de las operaciones activas existía no solamente la TEA, que es la tasa efectiva anual, que es la que normalmente el promotor de créditos o el analista de créditos o quien promociona los créditos de una entidad financiera es la que ofrecen finalmente, sin tomar en cuenta en forma primaria que existen costos adicionales si no se informa de eso en forma inmediata al cliente. Muchos de estos clientes recién se enteran que la tasa de costo efectivo anual es mayor que la TEA que le ofrecieron inicialmente. Sin embargo, los funcionarios que no trabajan adecuadamente generan este tipo de problemas a los clientes. Y esto es importante determinarlo porque si estamos, por ejemplo, en este curso que es de gestión de riesgo crediticio, la poca o mala información que tú le des al cliente genera posiciones o posibilidades de riesgo. Posibilidades de riesgo que el cliente no te pague, que es el principal riesgo crediticio. La labor del analista de crédito no es buscar riesgo cero porque no existe el riesgo cero, pero lo que sí existe es la mitigación de los riesgos y es lo que debe trabajar cada uno de los analistas de crédito para evitar que situaciones complicadas. Fíjense ustedes, aquí se presenta una situación bastante complicada porque si el cliente, y discúlpeme la expresión, se encierra en que tú no le dijiste cuánto realmente iba a pagar, posiblemente termina dejando de pagar el crédito que le otorgaste.
Es por ello que es importante que la información sea totalmente apropiada, idónea y oportuna, para que el cliente no se sienta afectado o vea la posibilidad de evitar el pago. La TCA es la tasa de costo efectivo anual y representa el costo total del crédito, es decir, es la tasa que te permitirá saber cuál es el costo total que deberás pagar, por ejemplo, para tu crédito vehicular. La TCA o tasa de costo efectivo anual es la tasa que va a permitir conocer cuál va a ser el costo total que un cliente va a pagar al pedir un préstamo o cuál va a ser el costo por el uso de una tarjeta de crédito. Sin embargo, la TEA es la tasa efectiva anual, que es la que cobra una entidad financiera, es solamente el valor que te cobra la entidad financiera por prestarte dinero. Está incluido dentro de la TCA. La TCA suma a la TEA, le suma los costos adicionales, lo cual es de mayor importancia antes de firmar la solicitud. Si la TCA es más alta, significa que el costo del crédito es mayor. ¿Ok? Tengan en cuenta eso ante la oferta crediticia, que no es poca ni es mínima en la actualidad. Aún sigue estando en buen nivel. Sin embargo, el cliente a veces toma una operación de crédito, o se hace de un crédito más por motivos emocionales que necesariamente racionales, como debería ser casi al 100%. La TCA incluye los intereses a pagar calculados a partir de la tasa efectiva anual, la TEA, las comisiones cobradas por los bancos y entidades, los gastos derivados de seguros de gravamen, por ejemplo. Las comisiones son los cargos que te hacen que las entidades financieras por servicios adicionales a los que son inherentes al crédito. Entre los gastos que incluye la TCA está el del uso del seguro de gravamen, que cubre la deuda en caso de que el titular no pueda continuar pagándola por enfermedad o fallecimiento. Aquí hago una pequeña acotación. Últimamente no lo he visto, pero sigue estando vigente, que el seguro de gravamen puede cubrir, primero, al titular. Segundo, puede cubrir al titular y al cónyuge del titular si este fuera casado. Tercero, puede cubrir al titular, al cónyuge del titular si fuera casado, y si requiere de un aval, incluyendo al aval. Y cuarto, por último, puede cubrir al titular del crédito, al cónyuge del titular del crédito, al aval y al cónyuge del aval. La cobertura de cada una de estas personas es obvio y es ostensible que requiere de un costo, y ese costo se ve reflejado en la TCA. Y obviamente en términos reales se ve reflejado en lo que está pagando el cliente por la cuota mensual. En la actualidad, por ejemplo, para redondear el tema del seguro de gravamen, el seguro de gravamen en estas circunstancias solamente es positivo si fallece una o todas las personas coberturadas por el mismo ante posibilidad de financiamiento. Es decir, los familiares ya no pagan el crédito si es que falleciera el titular y está coberturado por el seguro de gravamen. ¿Ok? Sin embargo, y eso lo había comenzado a comentarles, que existen hoy en día, y regresando a la idea, solamente es positivo, o sea, y positivo desde el punto de vista que está asumiendo el costo ante la posibilidad del crédito, ante la posibilidad de fallecimiento del o los coberturados por este seguro de gravamen. Sin embargo, por ejemplo, hay productos de seguro con seguridad de capital, con retorno de inversión, que te aseguran una póliza de seguro de vida, y además el capital que tú estás aportando producto de las primas, también de las primas anuales, te puede posibilitar, indexando el seguro de gravamen a esta póliza, la posibilidad de que al final, terminado el tiempo, por ejemplo, del crédito, que es normalmente de larga data, entre 15 a 20 años, entre 10 a 20 años, tú puedas recuperar el monto pagado por ese seguro de gravamen. Es un buen vehículo. Alguien me comentó antes de ayer que se está implementando esto mismo ya a nivel de los bancos. Porque, a ver, tú terminas de pagar tu crédito, los coberturados falleció y no cobraste nada del seguro de gravamen. Hoy en día, si hay productos a nivel internacional como los productos vida de PALI o de Premier Trust o de DMBI, que son empresas de seguro internacionales que te permiten indexar estos seguros de gravamen a las pólizas de seguro vida. ¿A qué se aplica la TCA? Otro aspecto que se debe conocer son los productos a los que los bancos aplican la TCA. ¿Qué es la TCA? La tasa de costo efectivo anual, ya que esta se aplica a créditos de consumo, créditos personales, créditos vehiculares, hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos en efectivo, créditos para capital de trabajo y créditos para estudio, que terminan siendo créditos de consumo.
A la hora de solicitar un préstamo se deberá tener en cuenta varios aspectos como la TCA, a la que se ofrece el plazo de devolución, la moneda en la que se solicita y por último se debe pagar puntualmente, ya que en el caso de no pagar el préstamo, esto llevará a que la persona incurra en moras que elevarán el costo total del préstamo. Como consejo, si usted va a pedir un préstamo al banco, de su preferencia primero de visitar otras entidades financieras con el fin de comparar y elegir la menor que sea. Las cartas fianzas, ¿qué son y para qué sirven? La definición más directa de una carta fianza es que se trata de un contrato de garantía de cumplimiento de pago de un tercero llevando la firma de un banco o entidad financiera y el deudor, siendo representado en un documento emitido por el banco a favor del acreedor. Dicha carta fianza permite garantizar que en caso de que el deudor no pueda pagar las obligaciones, el banco deberá hacerse cargo. Las cartas fianzas se utilizan principalmente cuando hay proyectos de por medio. He trabajado yo recientemente en un proyecto de la construcción de un centro comercial. Los contratos para las diversas etapas del proceso constructivo eran a mano alzada y con carta fianza. La carta fianza aseguraba que si el constructor no cumplía en los plazos determinados en el contrato a mano alzada quiere decir que el contratista dice ya, tú me pides estas características en estos plazos y sobre eso yo te costeo el costo de esta etapa de la construcción. De esos costos no se puede salir el constructor. Lo que normalmente bajo otras modalidades se hace es que hay adicionales que van a encontrar en el proceso productivo y que no fueron contemplados en el contrato inicial. A mano alzada no se requiere de esto. Y es aquí donde, por ejemplo, alguna constructora que ha sucedido en algún momento se ve imposibilitada, dado la rigidez que tiene el contrato de mano alzada, de cumplir efectivamente. Entonces, por diversos motivos que no se han querido, en realidad, porque no es que sea adrede, pues se tiene que activar la carta fianza en la cual el banco asume las pérdidas que puede entrañar al propietario del proyecto. Es decir, lo que tiene obligado la constructora a pagar para desarrollar el proceso constructivo lo es asumido por el banco. Esta carta fianza tiene algunas características. Puede otorgarse por temas puntuales o por líneas de carta fianza, es decir, por un monto determinado o por una línea que va a ser utilizada de acuerdo al avance, por ejemplo, de las obras. Y una vigencia de hasta un año siendo renovable el vencimiento por un periodo mayor o igual, siempre con previa evaluación. Puede figurar en soles o en dólares. Tiene carácter de solidaria. El acreedor tiene la posibilidad de accionar contra el deudor principal o el fiador si es que tuviera. El fiador viene a ser el aval. Tiene condición de irrevocable, además de realización automática. Tiene que hacerse efectiva al beneficiario en caso que éste lo solicite dentro del plazo de vigencia. Los requisitos para una carta fianza es rellenar la solicitud de carta fianza, llenar el pagaré a favor del fiador, tener disponible el contrato marco para la emisión de carta fianza firmado, presentar los documentos que el fiador solicite, ser cliente del fiador, en este caso el banco. Deben disponer de una cuenta corriente con la entidad donde solicitan el servicio, disponer de una línea de crédito previamente aprobada para este tipo de servicios y los diferentes tipos de operaciones de carta fianza deben estar respaldadas por una línea de crédito sin excepción alguna. El leasing es un producto bien bonito, el leasing, por ejemplo. Una entidad, una empresa o una personería jurídica tiene la necesidad de hacer compra de tecnología o compra de algún vehículo. No cuenta con el dinero y sin embargo quiere evitar el pagar, por ejemplo, una tasa de interés muy alta. Los leasing siempre son con tasas de intereses bastante atractivas, teniendo en cuenta que la característica principal del leasing es que la entidad financiera es quien asume la compra del bien que se quiere realizar, bajo las condiciones que puedan determinar con el mismo cliente, porque bueno, normalmente no se asume el 100%, pero puede acreditar, asumir el 80% a la entidad del costo total del bien a comprar. Sin embargo, de acuerdo al cronograma establecido para el pago, durante toda la duración de este cronograma, el bien adquirido es propiedad del banco. Y este banco, al culminar este proceso, este cronograma de pago, le vende por valores simbólicos este bien al cliente. ¿Qué se pueden financiar a través del leasing? Se pueden financiar tecnología, inmuebles, vehículos, equipos productivos y también conjuntos o temas habitacionales que permiten adquirir vivienda nueva, usada o sobre planos. El leasing financiero y el leasing operativo. El financiero es un arriendo con opción de adquisición a un plazo determinado, es lo que les venía diciendo.
Y el operativo corresponde a un arriendo sin opción de adquisición. Es generalmente por servicios financieros. Tiene cuotas, tiene un valor residual y tiene una garantía. El valor residual se refiere al valor que tendrá el bien al término de su uso, en este caso el tiempo del leasing. Cuando el valor residual es alto o semejante al valor inicial, la depreciación siempre va a ser menor. La garantía que se tiene en el leasing suele ser siempre el bien objeto del leasing, aunque también se requieren al momento de optar por esta opción fiadores y fianzas dependiendo de la entidad financiera. Queda a criterio de la entidad financiera a quien solicita el leasing. ¿Qué características tiene? Tiene una firma de un contrato, tiene un mantenimiento, aunque por lo general queda planteado en el contrato. Es importante destacar que en el leasing el mantenimiento y reparaciones requeridas por el bien siempre corren a cuenta de quien lo está solicitando. ¿Qué ventajas tiene el leasing? Es posible financiar el 100% del valor de los activos, sí se puede financiar hasta el 100%. Permite obtener importantes ventajas a nivel fiscal, a nivel tributario. Tiene rapidez en la renovación tecnológica de los activos, porque tú puedes hacer leasing cada cierto tiempo renovando equipos, por ejemplo. Obviamente que eso va de la mano de la capacidad de pago que tenga, por ejemplo, la empresa. De esta forma se pueden evitar inversiones en activos que en muchas oportunidades se devalúan rápidamente y son de difícil venta, como por ejemplo los equipos de cómputo. No es necesario en el caso del leasing el pago de una cuota inicial. ¿Qué inconvenientes puede tener el leasing? Que es de carácter irrevocable y la obsolescencia del bien es por cuenta del usuario. O sea, si el bien deja de funcionar por el tiempo comprado y todavía no ha terminado el leasing, pues es cuestión del mismo usuario del bien. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta al hacer uso del leasing? La entidad que presta el servicio del leasing, el arrendador, será la dueña del bien durante el tiempo del contrato, pero no será responsable de los daños, deterioro o pérdida que sufre este bien. Es posible exigir inspecciones sobre el bien. Esto es bastante importante, porque si se tratara, por ejemplo, de bienes inmuebles, para ver la depreciación de este bien siempre es necesario hacer una evaluación permanente, ¿no? De cuánto es el estado. El arrendatario, quien solicita el leasing, deberá correr con los gastos de mantenimiento del bien arrendado. Al tener que cancelar mantenimientos y cuotas de arrendamiento implica un mayor esfuerzo para ahorrar el dinero que se requiere para optar a la compra del bien al final del periodo. ¿Ok? El factoring. ¿Sabemos qué es el factoring? El factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero. Es decir, el cliente solicitante de una operación de factoring dice: tengo este grupo de facturas que valen 1.000.000 de soles y estas van a ser cobradas en 90, 120, 180 días y necesito liquidez. Entonces va con esas facturas al banco y le dice: dame dinero a cambio de estas facturas. De por medio de una negociación en tasa, en plazos, etcétera, etcétera, el cliente recibe el dinero y le transfiere. ¿Qué es lo que está transfiriendo ahí? Que ya no va a ir el mismo cliente a cobrarle a quien le otorgó crédito, sino es el mismo banco porque tiene la factura comprada del banco o el dinero que le otorgó al cliente solicitante del factoring. ¿Qué ventajas tiene el factoring? Que tiene liquidez inmediata. La ventaja más clara es la disposición de liquidez inmediata. No se generan deudas, ya que es simplemente un intercambio de derechos de cobro entre la empresa cedente y el banco. No se generan deudas. Externaliza la gestión del cobro. De repente se requiere el factoring en una empresa que tiene una política de créditos, pero no necesariamente de cobranza, o le está yendo mal con el tema de la cobranza. Por lo tanto, contrata o subcontrata a empresas para que hagan el cobro de estas facturas. Y también tiene la característica de que brinda asesoramiento financiero y comercial. Tenemos 2 o 3 productos más por presentar, sin embargo el tiempo se nos ha acabado. Siempre es un gusto estar con ustedes, este es mi nombre, aquí está mi correo electrónico. Mañana vamos a terminar de ver estos productos en nuestra sesión del mediodía. No se olviden que los espero mañana a las 12 del día, de 12 a 1 y de 5 a 6, para continuar con nuestras conferencias en el curso de gestión de riesgos número 2, la segunda etapa. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gil, muchas gracias por su atención, espero verlos y volvernos a encontrar el día de mañana. Muchas gracias, que Dios los cuide y les bendiga siempre.